En este momento nos disponemos a meditar las palabras de Don Luigi acerca del tema Non abbiate paura della debolezza, que quiere decir no tengamos miedo de la debilidad. Y para que las palabras de Don Luigi puedan penetrar en nuestro corazón, pidamos la intercesión del Espíritu Santo diciendo: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Tienen miedo de la debilidad, pero no saben que con la debilidad no tendrán jamás paz. Miren, el miedo es una de esas dimensiones que tiene que ver con el hecho de que seamos seres humanos. Nosotros no podemos pretender que no llegará el día en que no tendremos miedo, porque el miedo no siempre es algo negativo. A veces el miedo nos ayuda a permanecer despiertos, a permanecer atentos, a permanecer vivos. Pero el miedo comienza a ser negativo cuando se apodera de nosotros y cuando comienza a definirnos. Cuando en vez de que sea una capacidad de que estemos atentos, es un motivo por el cual ya no somos capaces de vivir más. El miedo es ese encanto que a un cierto punto cristaliza nuestra vida. No nos permite elegir, no nos permite ser libres, no nos deja vivir, nos permite únicamente sobrevivir. Tenemos miedo de las grandes decisiones, tenemos miedo de sufrir, tenemos miedo de amar, tenemos del fracaso, tenemos miedo del cansancio, tenemos miedo de muchas cosas. Y quizá llega un momento en el que nosotros podemos definir nuestra vida por la suma de todos nuestros miedos. Y el miedo nos hace estar siempre a la defensiva. Nosotros llamamos la vida a algo que no se puede llamar vida. La mayor parte de nuestra vida estamos a la defensiva. Nos defendemos de los otros para no sufrir y para no sufrir de las relaciones. Nos defendemos de nuestra historia, nos defendemos de no pensar en nuestra historia, nos defendemos de Dios y pensamos que Dios quiere entrometerse en nuestros deseos y en nuestras necesidades. Y nos defendemos de nuestra sociedad porque pensamos que no corresponderá esa sociedad con un trabajo o con algo que se pueda hacerse. Y por lo tanto nosotros vivimos siempre estáticos y conforme nos hacemos expertos en esta defensiva, no logramos realmente quitarnos de adentro, no logramos quitarnos las cosas del corazón. Una persona que pasa la vida entera a la defensiva no es feliz. Es experta, es competente, se sabe mover, sabe cómo se hace permanecer a flote, pero no es feliz. Porque miren, el sentido de la vida no es únicamente permanecer a flote. El sentido de la vida es tener un motivo por el cual nosotros vivimos, un motivo por el que tú estás dispuesto a morir. Sin embargo, a nosotros nos han enseñado todo lo contrario, o tal vez nosotros hemos entendido el contrario. Pasamos toda la vida buscando de sobrevivir y basta. Pero esa vida que nosotros defendemos con todo nuestro ser no es una vida digna. No es una vida digna de Jesucristo. Yo creo que el mensaje más hermoso que Jesucristo nos ha aportado en el mundo es un poco reconciliarnos con nuestro miedo. Creo que ya muchas veces les había comentado que en la Biblia nos presenta muchas ocasiones este mandamiento de no tener miedo, de no temer. Pero Jesucristo no es alguien que tranquiliza. Jesucristo no es uno que quiere curarnos de nuestro miedo.
Jesucristo es uno que quiere que nos encontremos con nuestro miedo, porque Él quiere que hagamos paz con este miedo, sin dejar este miedo, pero permaneciendo vivos. Y ahora voy a intentar explicarles el significado de esto en esta tarde. Pero hay un miedo que tal vez es el miedo más apático y el miedo más desconocido, ese miedo escondido, ese miedo primario, ese miedo que se encuentra en la base de nuestro ser cristianos y humanos al mismo tiempo. Es el miedo de nuestra debilidad. Porque a nosotros nos han enseñado que en la vida nosotros tenemos que ser fuertes, que en la vida tenemos que vencer, que en la vida todo eso que es débil está fuera de lugar. Por lo tanto, la debilidad es algo que nosotros confiamos constantemente. Y removiendo esta debilidad, nosotros removemos la cosa más importante del Evangelio. Porque el Evangelio celebra de manera central el triunfo de la debilidad. Esto quiere decir Jesús crucificado. Jesús crucificado no es alguien potente en este mundo. Él es el Hijo del Omnipotente, pero en la debilidad. Es el triunfo de la debilidad. Y miren, a veces nosotros no logramos darnos cuenta de cuánto es escandaloso para nosotros ver al crucificado, de ver el fracaso de un hombre, de ver su fin, de ver que ha estado vencido, de ver qué significa estar clavado y no poder hacer nada. Nosotros lo vemos y nos hemos hecho devotos, nos hemos hecho una religiosidad que nos tiene alejados de lo que es el escándalo de la cruz. Lo que dice San Pablo es la cruz es la necedad para los paganos y el escándalo para los judíos. Es una locura para aquellos que no creen, es un escándalo para los creyentes y nosotros permanecemos prácticamente indiferentes del triunfo de la debilidad de la cruz. Incluso todo el Evangelio se construye en torno a este centro, en torno a esta debilidad. Y cuando Jesús dice, ¿quién debería de ser un discípulo? Cualquiera que quiera seguirme, tiene que saber meterse al encuentro con su cruz. Quiere decir que la cruz debe de ser el centro de nuestro ser cristiano, de nuestra fe. Pero no porque a nosotros los cristianos nos guste el sufrimiento o el dolor, sino que a nosotros cristianos tenemos que buscar las bellezas escondidas ahí y las cosas que nosotros regularmente no podemos ver. A nosotros no nos gusta nuestra debilidad. Nos comportamos un poco como los adolescentes que tienen miedo con su propio cuerpo y que tienen miedo de mirarse en el espejo. Por el contrario, tiene que llegar el momento en el que uno tiene que encontrar el coraje para verse al espejo, de verse verdaderamente a los ojos, de ver la debilidad, de dar un nombre a esa debilidad, de afrontar la propia debilidad, de hacer paz con la propia debilidad. Esto es lo que anuncia el Evangelio y sobre todo nos muestra ese itinerario. ¿Saben quién tiene la valentía de hacer ese encuentro con la debilidad? Se los digo de una manera muy sencilla. Únicamente aquel que se siente amado. Cuando tú te sientes querido, cuando tú te sientes amado, estás dispuesto incluso a hacer cuentas con la parte más frágil de ti mismo. Cuando tú no te sientes amado, no estás dispuesto a hacer esto. Al contrario, evitas hacer esto porque sería una amplificación de ese sufrimiento. ¿Y qué hace Cristo? Jesucristo hace llegar a nuestra vida, al centro mismo de nuestra vida, un te amo que no es teórico, un te amo que no es una información, un te amo que es una experiencia que llega al fondo mismo de nuestro corazón y algo que no se puede explicar, es algo que a un cierto punto sientes y sintiendo este amor tú encuentras el valor de afrontar tu humanidad. Piensen a Pedro. Piensen a este hombre que en un cierto momento ha estado obligado a aceptar esta humildad, esta humanidad. Y cuando encontró a Cristo piensa de hacer algo grande, de hacer algo inmenso, pero no sabe que debe encontrarse con la parte más débil de sí mismo, con la traición,
con el hecho de decir a la persona que más ama en este mundo, no te conozco, no lo conozco. El negar, el traicionar. Y solo en ese momento, Pedro comienza a hacerse santo. Porque Pedro tocó la debilidad y comienza a hacerse real. No podemos hacernos santos siguiendo nuestro yo ideal. Nosotros no seremos nunca la imagen ideal que nos hemos construido. Nosotros comenzamos a ser santos cuando comenzamos a hacer paz con nuestra realidad, con aquello que somos. Y esta tarde quisiera contarles cómo en la Biblia está llena de personas así. Pero ¿por qué la debilidad es tan terrible? ¿Por qué la debilidad es un argumento al que se le saca tanto miedo? ¿O es algo que nos ocasiona tanto miedo en nuestra vida? Yo creo que hay 3 motivos fundamentales. 1. Cuando alguien es débil, pierde el control. Y a nosotros nos da mucho coraje cuando perdemos el control de las cosas. Cuando nosotros somos débiles nos damos cuenta que no podemos controlarlo todo. Esto nos da miedo porque cuando tú, por ejemplo, piensas de ser el dueño de tu cuerpo y después por algún motivo sufres y no logras a controlar el dolor, esta cosa te desestabiliza. Cuando piensas que puedes controlar una relación y después en esta relación te sucede algo, eres traicionado, alguien te hace daño, alguien se va. Entonces se experimenta la debilidad de una traición, de un sufrimiento, te hace perder el control de la situación, porque ya no tienes más el control y a nosotros nos da miedo esta situación. Y vean que es por eso que nosotros evitamos constantemente el no encontrar nuestra debilidad. Porque para nosotros encontrar nuestra debilidad significa perder el control. Yo quiero hacerles una pregunta esta tarde. ¿Es real que únicamente cuando se tiene el control se puede ser feliz? ¿Es esto real? Miren que la gran mayoría de las cosas que nos divierten en la vida son la celebración de la falta de control. Y les doy un ejemplo. Una persona, para poder ser feliz, no puede tener todo bajo control. Debe tener sentido en la vida y debe de ser capaz de cabalgar la onda. Si yo no quiero tener, o más bien si yo quiero tener el control de la vida, no lograré ser feliz. Si yo quiero tener el control de la vida, tal vez puedes hacer algo por mucho tiempo y tienes el control metido en un esquema hasta que ese esquema no viene cuestionado de algo o de alguien. Ahora yo les hago esta pregunta. Es una pregunta seria y cristiana. ¿Y ustedes se divierten? ¿A ustedes les divierte su vida? Y su alegría es una alegría que no únicamente estimula su parte espiritual, es esa felicidad que los estimula en su sentido más humano, o es únicamente el hecho de meter las cosas en un orden, de meter todo bajo los esquemas. Tenemos que aprender que no podemos controlar todo y todas las cosas y que tenemos que aprender a reinventarnos a nosotros mismos. Los santos no eran unos que tenían todo bajo control. Eran aquellos que en las situaciones más difíciles lograban cabalgar la onda. Quiere decir que lograban a mantener su alegría y que tenían la capacidad de sentir el sabor de la diversión en el sentido más alto y más santo del término felicidad. No es lo mismo que una felicidad celebrada que un divertimiento del que yo les estoy hablando. Y que si un padre piensa que el ser padre significa el deber de portar el pan a la casa, el deber de despertarse temprano para ir al trabajo, el deber. No, es el placer de estar con tu familia, el placer de estar con tus hijos.
porque yo tengo que ser el padre que se levanta temprano en la mañana, que va a trabajar, porque de lo contrario estos que comen, tus hijos, tienen la necesidad de ver un hombre feliz, no únicamente un hombre que hace su deber, porque no siempre el hecho de proveer hace feliz. Y esto que les quiero decir es que tal vez nosotros nos hemos ejercitado en el hecho de hacer nuestro deber, a tener todo bajo control, a hacer todo lo que tenemos que hacer, pero no somos felices. La vida no nos divierte. La vida es algo serio. La vida es algo triste. Y así el diablo nos friega, ¿eh? El diablo nos hace ver todo de una forma muy seria. Es todo deber, es todo esquema, es todo tener bajo control. El segundo punto en esta imagen que nosotros nos hemos construido es que pensamos que debemos parecernos a nuestro yo ideal. Yo quiero ser así porque los sacerdotes hacen esto, porque los sacerdotes hacen aquello otro. Yo soy un estudiante, yo soy una mamá o yo soy un papá y por lo tanto debería de comportarme en tal o cual manera que después chocas y cometes un error y te das cuenta de que no eres eso que te habías imaginado y estás mal porque dentro de ti salta un mecanismo que te dice, si yo no soy así como espero de ser, entonces ya no valgo nada. Imagínense un niño que cuando está aprendiendo a caminar y que en un cierto momento se cae, a un cierto punto, en vez de darse cuenta que está enseñándose a caminar, aunque cayendo, no se da cuenta de que es algo normal caerse y que se queda ahí sin hacer nada. ¿Ustedes creen que un niño con esa actitud va a aprender a caminar? No. Tenía razón Jesús, si nosotros no nos hacemos como los niños, no entraremos en el reino de los cielos. En los niños nos enseñan fundamentalmente esto, que nosotros debemos entender que la vida es este infinito intento de levantarnos, de no ajustarnos a una imagen ideal de nosotros. Y esto no sucederá jamás. La tercera cosa es que pensamos que cuando somos débiles y frágiles, no somos dignos del amor. Y quizá esta es la parte más verdadera de la debilidad, que pensamos que crucificados no se necesita ninguno. Que cuando hay una fragilidad en nuestra vida, todos nos descartan. Y que para ser aceptados y amados debemos de ser vencedores. Y esto quizá en un cierto, digamos que para el mundo puede ser real, porque el mundo razona así. Entonces díganme una cosa, cuando en un cierto punto de su vida se detienen y miran hacia atrás y se dan cuenta que su historia no ha sido una historia lineal y que en su vida han sucedido muchas contradicciones, heridas, caídas, decisiones equivocadas, problemas familiares y a veces situaciones que son irreversibles. Pero ¿cómo haces para ajustar esas cosas que ya no se pueden ajustar? ¿Cómo le haces a poner en pie algo que se cayó en tu vida o algo que no lograste en tu vida? Es entonces cuando te convences de que el amor existe, pero que tú no eres digno de este amor, porque estás herido, porque eres débil, porque tu vida está llena de contradicciones. Uno que hace este tipo de razonamiento razona con la lógica perfectísima, pero que no es una lógica de la palabra de Dios que nos dice aquello que nos ha contado incluso Jesucristo. Por lo tanto, yo ahora rápidamente en esta tarde les quiero tomar algunos ejemplos de la Biblia, quiero contarles acerca de algunos personajes de la Biblia y hacerles ver cómo el Señor ha construido exactamente sobre las contradicciones de estos personajes y sobre sus debilidades. El primer personaje a quien quiero presentarles en este momento es quien en ese momento era un bebé apenas recién nacido. En su país y siendo que más bien su país estaba bajo la esclavitud,
del pueblo de Egipto, en un momento llega el faraón con un mandato a decir que se debe de hacer un censo de los nacimientos. Entonces este bebé estaba destinado a morir, pero la familia lo protege, lo mete en un cesto, lo abandona a la providencia de Dios y este niño se salva. Moisés. Ahora, según ustedes, ¿cuánto un niño podría comprender que la madre y el padre lo abandonan para poder salvarle la vida? ¿Cuánto un niño podría entender el significado de la seriedad de estas acciones? Un niño puede percibir únicamente la separación de los padres. No puede hacer un razonamiento de esta situación. El niño nace marcado del abandono. El abandono de la propia del abandono de la propia familia. Es como si no bastara, y como si no bastara, recuerdan que quien lo rescata, de quien rescata a este niño y de quien lo cría, la hija del faraón. Entonces el niño sufrió una herida del abandono y luego viene criado por la hija del responsable de la esclavitud del pueblo de Israel. Se dan cuenta que esto podría ocasionar un caos interior. Y miren que eso no se hace esperar, porque llegando a la adolescencia, llega la juventud y acontece un hecho que lo hace reventar de rabia. Se mancha con el homicidio y mata un hombre. Entonces, este hombre herido a un cierto punto hiere también a un punto de matar. Y él se da cuenta que ya no hay nada que hacer. Él ya cometió el error y él no admite de haber cometido un error, sino que escapa. Y este herido que se transforma en un asesino y un cobarde, escapa. Se dan cuenta que les estoy hablando de Moisés. Y díganme si la vida de Moisés no está llena de contradicciones y problemas. Díganme si su vida no está llena de contradicciones. Cuando él piensa de haber reconstruido el equilibrio y de haber escondido su pasado, de haber superado su historia, Dios lo llama a recuperar su historia. Dios lo llama a hacer una cosa importante por su pueblo. Él que porta sobre sí mismo, aunque a nivel físico estas heridas de aquel tartamudo. Moisés no logra hablar, tiene problemas del habla. Y ustedes saben que a veces el tartamudear es el resultado de un problema psicológico, más que simplemente un problema simplemente mecánico. A veces es el resultado de algo que no está resuelto y que toca mi capacidad de comunicarme. No logro comunicarme bien. ¿Y cuál es la estrategia de marketing de Dios para elegir a un hombre así como líder? ¿Y cómo va este hombre a dar las órdenes? ¿Y cómo va este hombre a hablar con el faraón? ¿Y cómo podría uno confiar en un hombre que ha matado, en un hombre que ha escapado? Y de cualquier forma Dios elige a este hombre y le dice, regresa. Miren que aquí les digo, esto es la conversión. La conversión es aceptar que Dios tiene un proyecto sobre nuestra historia, sobre la historia equivocada que es mi historia. Nadie pone en duda de que a veces nuestra vida es equivocada y vean que es un ejemplo. Y miren que para ejemplo tenemos a este hombre y no se puede decir que, no, pero no fue tan malo. Pero ¿cómo no va a ser algo malo? ¿Cómo no va a ser malo el haber matado? ¿Y cómo no es que se puede decir que él no hizo algo malo? Ninguno puede decir que Moisés hizo esto por justicia, o que esto es justificado porque después Dios de esto ha sacado algo bueno. No, atentos. Las cosas equivocadas son cosas equivocadas.
y que Dios después a pesar de todo esto, logra sacar algo bueno, eso es Dios. Y casi nos parece una contradicción, pero nosotros tenemos que cambiar nuestra mirada. Yo tengo que aceptar la contradicción, entender que la contradicción tiene un sentido. Tantas cosas de nuestra vida nosotros no las podemos ajustar. Tantas cosas que nos han sucedido, tantas cosas que nos han hecho sufrir, tantas cosas que hemos hecho mal y que no podemos ajustarlas. El cristianismo no es un indulto a estas cosas. No es que se pueda borrar lo que hemos hecho en nuestra vida. Es decir, que Dios puede rendir de sentido también una cosa frágil y equivocada, una cosa así de contradictoria. Dios puede llenar de sentido mi debilidad. Y así sucede. Moisés se hace el emperador de un pueblo. Moisés el tartamudo. Moisés el asesino. Moisés el herido. Moisés el abandonado. Moisés el salvado. Y no solo de las aguas del Nilo, sino también de las aguas de su misma historia. Y vean que los prodigios que opera Dios a través de este hombre no son solo los grandes prodigios de abrir el mar rojo o de hacer brotar agua de una piedra o de hacer caer cosas del cielo, de hacer caer el maná del cielo. Vean que yo creo que debemos tomar un ejemplo, o que debemos tomar como un ejemplo, un milagro que a veces nosotros no nos damos cuenta. Es un milagro que Dios opera en la vida de Moisés. Por ejemplo, ¿cómo puede ser un hombre tartamudo a hablar con el faraón? Le ha dado el poder de abrir el mar rojo, entonces en teoría podría ajustar también este problema de comunicación, ¿no? No. Moisés es el único que en manera creativa debe de reinventarse. Habla tú. Es algo que Moisés debe aceptar y al final Dios le dice, habla tú. El primer milagro que Dios hace en nuestra vida es la creatividad para aceptar nuestras debilidades. De inventarme algo de nuestra debilidad. No de liberarme de mi debilidad. Yo creo que sería perfecto si nosotros le pudiéramos decir al Señor esto. No me quites mi fragilidad. No me quites mi historia. Por el contrario, hazme creativo. Haz que yo pueda inventarme algo con esta debilidad. Que yo pueda encontrar una vía de salida con lo que yo puedo hacer. Esta es la debilidad de ese hombre tartamudo, el gran Moisés. Un débil al servicio de la historia de la salvación. Y después existe otro personaje que es un personaje inmenso, que incluso nosotros lo llamamos inmediatamente santo, el santo rey David. Pero quizá debemos de estar un poco atentos a no inmediatamente dar este título de santo, porque no es que David se comportó bien durante toda su vida. Pero veamos un poco de su historia. Cuando Samuel comienza a enloquecer y a no hacer las cosas bien, Dios llama a Samuel y le dice, basta, no serás más tú el rey. Encuéntrame otro rey. Ve en aquel pueblo y de sus hijos, de los hijos de Jesé, yo ya decidí quién será el nuevo rey. Y entonces va Samuel con Jesé y hace que Jesé le presente a sus hijos. Entonces Jesé trae a todos los hijos y se los presenta.
del más grande al más pequeño, tal vez. Y se los presenta y le presenta el primero y le dice, mira, este es atractivo, es musculoso, es trabajador. Y dice Samuel, sí, seguramente que este es el elegido. Y sin embargo Dios le dice, no, ustedes ven la apariencia, yo veo el corazón. Y así presentaron a todos los hijos, pero ninguno de ellos era el elegido. Entonces Samuel se dirige a Dios y le dice, Señor, aquí tenemos un problema. Aquí ya me presentaron a todos los hijos de esta familia, pero no está el elegido. Tal vez es un primo. Entonces insiste Samuel, ¿están seguros de que son únicamente 5 hijos? Seguros. No, me olvidé de uno, dice Jesé. Hace algunos días, y se los cuento únicamente como un relato, había una familia que se olvidó de un niño en el parque. Pero ¿cómo puedes olvidarte de un niño en el parque? Los padres dicen, nosotros pensábamos que estaba sentado en el auto. Pero ¿acaso los padres no podían revisar? No quisiera ponerme en los zapatos de ese niño que a un cierto punto no vio más a sus padres y que sus padres se habían ido. Y con el pasar de las horas, la policía recupera al niño y estaban a la espera de que alguien reclamara al niño. A David le pasó más o menos la misma cosa. Por un momento, el padre se olvidó de él. El padre se olvidó de su hijo. Sí, hay otro. Es el que se fue a traer las ovejas, pero aquel pobrecillo es pelirrojo, es un chico pequeño, es débil. Dice Samuel, tráiganlo, quiero verlo. No, pero es muy pequeño, es insignificante, es muy diferente, demasiado. Dice Dios, úngelo, es Él. ¿Entienden? David viene tomado de una familia donde se les olvidó que él existía. El santo rey David no era el mejor, no era ni siquiera el peor, no era ni siquiera contemplado. Déjenme decirles esto, si Moisés el tartamudo, David era invisible, ¿quién debería de amarte no se da cuenta de ti? Piensen que no deja una marca dentro de nuestra vida cuando uno es transparente a los ojos de quien debería de amarnos. ¿Piensan que uno puede ser y crecer feliz con esto? ¿Y qué santo o qué santidad podría venir de un hombre así? La santidad de David. La santidad de un hombre que ha sido un gran hombre, pero también un hombre pecador, un hombre que ha cometido errores. Me acuerdo que para tomar la mujer de su amigo, ha matado a Goliat. Y después se arrepintió. Pero eso es David. David construye en la debilidad. Y quizá esto que les voy a decir puede ser algo contradictorio. Dios construye sobre nuestras debilidades, sobre nuestros pecados. Dios no es alguien que nos libera de nuestros pecados, es alguien que es capaz, que hace pasar la historia de la salvación a través de las heridas de un pecado, las heridas de un amigo que roba a la mujer del otro amigo y que lo mata con tal de tenerla, para que nosotros
Dios ha construido la historia de la salvación sobre la debilidad. Para nosotros que estamos acostumbrados a ser tan puritanos, que queremos, o que más bien no queremos jamás explorar en las raíces de Jesús, en la ascendencia de Jesús. Dios ha construido la historia de la salvación en la debilidad y también en el pecado. Y ahora pienso que es esta cosa que llena de sentido la debilidad. Pero Dios recuerda que es capaz de construir la santidad incluso sobre su pecado, sobre el pecado de David. Y si tú estás dispuesto a arrepentirte de esos pecados, de arrancar esos pecados, de hacerte llenar de la misericordia de Dios y quitar el pecado, Dios puede construir. Así como construyó esa historia en la debilidad del hijo olvidado, de un hijo invisible, de un hijo al que no ven. Y después tenemos los problemas depresivos de un profeta, de Elías. Yo digo que Elías era bipolar, y se los explico. Este gran profeta del que debería de surgir el rey de Israel, y que tanto es verdad que a un cierto punto enfrente de Jesús dice Juan el Bautista, él es el Elías que estaban esperando. Y este Elías es una de las figuras proféticas más importantes del Antiguo Testamento. A un cierto punto se encuentra a combatir solo con muchos sacerdotes. Hablo de Elías, quien ha tenido que luchar contra profetas y contra ídolos, contra dioses falsos. Entre Elías y 300 sacerdotes. No sé si se acuerdan de esta escena en el que Elías se prepara y dice, entonces hagamos de esta forma, para que entendamos quién tiene la razón, si yo o ustedes, si mi Dios es real o si su Dios es verdadero, construyamos 2 altares con 2 sacrificios. Cada uno de nosotros debe de orar a su Dios. El Dios verdadero entonces consumirá ese sacrificio, mandará el fuego para consumir ese sacrificio. Imagínense 300 personas que empiezan a orar, 300 sacerdotes que empiezan a bailar, a danzar, que empiezan a incluso hasta golpearse entre ellos, a buscar que su Dios se manifieste. Y Elías les dice, pero parece que su Dios es sordo, griten más fuerte. Y en realidad lo hace casi adrede, ¿no? Porque él sabe cómo funciona, Elías sabe cómo funcionan las cosas. Y Elías sabe que sus bailes son inútiles. Por el contrario, ¿qué hace Elías? Que exagerando un poco dice, aumentamos ahora. Entonces ahora tírense el agua encima, hagamos las cosas un poco más difíciles. Él hace las cosas más complicadas para los sacerdotes. Por el contrario, Elías solo hace oración. Dios lo escucha y manda un fuego del cielo que consume todo, incluso el altar, todo. Y vean que así es como se manifiesta el Dios real. Y vean que Elías enloquece por este delirio de la omnipotencia de Dios en aquel momento. Elías está tan lleno de gozo y de felicidad por esta victoria que ¿saben qué hace? Y sin que ninguno se lo pida, hace que estos sacerdotes se cansen de Dios porque, bueno, de todas formas ya estaban felices y contentos, entonces los hace que sigan bailando hasta que terminen completamente cansados. Y después los mata a todos. Pero ¿cómo es posible que viene este cambio de humor? Que primero está contento y después va a matarlos a todos. Y es aquí donde yo les digo que Elías tenía un poco
estos problemas bipolares, porque en el momento en el que tenía el entusiasmo más alto, basta la amenaza de la reina para hacerlo caer en la depresión más fuerte que puede existir. Él que derrotó 300 sacerdotes, en un cierto punto cae en una depresión entera, en una depresión profunda. Elías el profeta, ¿cómo puede uno hacerse santo con una depresión? En Siena no suceden estas cosas, pero en el resto del mundo existe la depresión. La depresión es un mal oscuro, es un mal que entra en el corazón de las personas. Y uno en un determinado momento dice, ¿cómo puedo hacerme santo yo? Con una tristeza y una angustia que no puedo controlar. Con esa debilidad que me cargo, ¿cómo puedo hacerme santo? Y vean lo que sucede. Elías no únicamente está en una gran depresión, sino que incluso tiene el deseo de suicidarse. Y tanto es así que incluso se va a caminar durante 40 días en el desierto, sin percatarse de nada. Bueno, yo digo, a menos de que uno tenga muchas reservas en el cuerpo o que lleve mucho alimento, es obvio que alguien que camina durante 40 días lo que busca es morirse. Y miren que es Dios quien le manda constantemente algo para comer y beber para evitar que Elías muera. Porque a veces en nuestra vida, en nuestro camino hacia la santidad, no falta la depresión y la angustia. Y permítanme decir que algunas veces deseamos la muerte. ¿Por qué la Biblia nos cuenta esto? Porque para que ninguno de nosotros se asuste cuando toca esa debilidad, para que ninguno de nosotros se asuste cuando nos encontramos en esta situación y para que no nos asustemos cuando tenemos ese miedo de morir o de perder la vida. La Biblia nos lo cuenta porque quiere decirnos que tenemos que hacernos santos incluso con una vida así. Dios acompaña a Elías en su depresión. Dios lo acompaña hasta que él logra entrar en una caverna y en esa caverna Elías busca a Dios. Un Dios que no está en un terremoto, un Dios que no está en el fuego, un Dios que no está en la tempestad, porque son todas cosas que suceden antes de que él entre en la caverna. Y esto también es interesante porque nosotros buscamos a Dios en las grandes emociones, pero Dios no es un Dios de grandes emociones. Nosotros buscamos a Dios en los grandes razonamientos, pero Dios no es un Dios de grandes razonamientos. Dios no es un Dios de grandes razonamientos. Nosotros buscamos a Dios en las grandes emociones o en los grandes acontecimientos. Pero no se inventen esas cosas. A veces uno dice, ay, a mí me pasó esto, entonces se debe significar esto o esto otro. No es así. Y para Elías, Dios no se manifestó en estas grandes cosas, en estos grandes acontecimientos. Fue algo muy simple, una pequeña brisa. Fue un respiro sutil. Fue apenas un rayo de luz que le llegaba, un silencio. Un sonido de silencio. Es una cosa que para escucharla debes de estar callado, callado, callado. Debes saber escuchar por debajo de tus preocupaciones, por debajo
Por debajo de las cosas que estás viviendo, para poder hacer esto y para que puedas hacer esto tienes que aprender a orar, aprender a estar en silencio. Aunque es más fácil hablar, Queridos amigos, en el silencio Dios le habla a Elías. ¿Y saben qué hace? Le dice: no es cierto que te has quedado únicamente tú, porque no es todo como te parecía a ti. No es así. Ahora vas a hacer una cosa, te pones en pie y sigues adelante como te estoy diciendo yo. No debes de tener más esta visión pesimista de la vida. Es Dios quien lo salva de esta depresión profunda. Pero si Dios no hubiera hecho tocar a Elías, tocar fondo de esta tristeza, él no hubiera jamás encontrado a Dios. Si Elías se hubiera quitado el dolor con un paliativo en el desierto, Elías se hubiera pasado toda su vida a evitar su angustia. Dios lo conduce al centro mismo de aquello que lo asusta. Elías deprimido. Miren de dónde saca Dios a sus santos. Incluso de una cosa así. Miren de dónde saca Dios a sus santos. Incluso de una cosa así de triste. Incluso de la depresión. Miren que esta enfermedad es ampliamente extendida en Italia. También, incluso en la Biblia, encontramos esta enfermedad. Es una enfermedad que aflige a Jeremías. Y que es una enfermedad que también aflige a muchas personas en el mundo. También en la Biblia encontramos que esta es una enfermedad que aflige a Jeremías. Y también es una enfermedad que está muy difusa en la Biblia, en las cosas, en las historias que nos presenta la Biblia, como lo vemos en la historia de Jeremías. Señor, soy demasiado joven. ¿Cómo puedo hacer esto que me estás ordenando? En Italia, el hecho de ser joven es una enfermedad. Eres demasiado joven para la sociedad, eres demasiado joven para la vida, para la iglesia, y después te das cuenta que no eres un joven, y eso quiere decir que entonces ya estás demasiado viejo. Entonces nosotros nos pasamos de una enfermedad que se llama juventud a una enfermedad que se llama vejez. No existe más la edad adulta porque se es joven hasta los 50 años. Después, no existe más un momento favorable. No digas: ay, soy demasiado joven. Pero al contrario, debes de decir: ve y anuncia a ellos lo que te estoy diciendo, porque yo estaré contigo. Hermanos míos, no tengan miedo de la juventud, no tengan miedo de su juventud, no tengan miedo. No tengan miedo si no tienen los instrumentos, si no han entendido todo, si son inconstantes. No tengan miedo si no todos los adultos están de su parte, si no todas las instituciones están de su parte. No tengan miedo de su juventud, no. Porque el Señor está de su parte, el Señor está ahí. Es mejor un joven consciente que un joven con miedo. Es mejor un joven que comete errores y no un joven paralizado por el miedo. El Señor no nos quiere sanos y salvos. El Señor nos quiere, sobre todo, salvos, incluso a costa de perder la propia salud. ¿Y esto por qué? Nosotros quisiéramos siempre todo garantizado y decimos: si hago esta cosa, entonces ahí existe el riesgo que cometa un error.
Sí, existe el riesgo de cometer un error. Yo para venir a Siena he tomado el auto y me vine. Había un riesgo de que cometiera un accidente en la carretera. Sí, existía el riesgo, pero a pesar de todo eso, llegué. Tenemos que aprender a arriesgar. El Señor nos pide esto. El Señor no es un Dios que nos tranquiliza y que nos asegura que andará todo bien. Dios es alguien que incluso cuando las cosas no van bien, Dios dice, ahí estoy yo y nosotros somos dignos de arriesgar y Dios se confía de nosotros. ¿Y por qué Dios confía de nosotros? Porque yo estoy también dispuesto a arriesgar y a cometer un error. Vean que hay algo peor que el pecado y es el hecho de no pecar por el miedo a vivir. Es un pecado de omisión, es un pecado que grita de frente a Dios, porque una persona que no toma los riesgos es uno que no se siente amado. Que el hombre que esconde su talento bajo la tierra es un hombre que hace un discurso humanamente perfecto porque dice, si yo lo pierdo, ¿qué voy a hacer? Entonces mejor lo escondo bajo la tierra y después cuando viene el patrón se lo doy otra vez, así como él me lo ha entregado. Pero el patrón no quería que ese talento fuera escondido, sino quería que ese siervo se transformara en un hombre, arriesgando. Si nosotros no arriesgamos, no nos transformaremos jamás en hombres, no nos transformaremos jamás en humanos, no nos transformaremos jamás en nosotros mismos. No les digo abiertamente de Jesucristo, sino de todas aquellas cosas que nos hablan de Jesucristo. Cuando tú arriesgas por una persona que amas, es algo que te recuerda a Jesucristo. En el amor en el amor por una chica, en el amor a tu vocación, del amor a la familia, del amor al trabajo. No quería arriesgar porque tenía miedo de cometer un error. Se necesita hacer paz con esta debilidad que se llama juventud. Y acuérdense que el sinónimo de juventud es precariedad. Nosotros estamos asustados de nuestra precariedad. Pero nosotros no estaremos jamás listos a hacer lo que es justo en la vida. Y si esperamos el momento justo para que estemos listos, para hacer lo que tenemos que hacer, y para decir, entonces ahora sí estoy listo, no haremos jamás nada. Jamás haremos nada porque no existe el momento en que nosotros estaremos listos y que seremos perfectos. Se necesita arriesgar. Y vean que esto es Jeremías. Y si van a leer el libro de Jeremías, bueno, más bien, no hagan como aquellos que se van a ver las películas y dicen, sí, yo conozco la vida de Jeremías porque he visto la película. No es exactamente así como nos lo pintan. No es que Jeremías, después de que arriesgó todo, después de que arriesgó la belleza de su vida, encontró algo hermoso, ¿no? La vida de Jeremías no tuvo un final humanamente feliz, pero humanamente tal vez no logramos ver que la vida de Jeremías tuvo un significado diferente. Para nuestro punto de vista no es un buen final, pero para nuestro Señor es un buen final. Incluso puede haber quien diga, no, efectivamente las cosas para Jeremías no terminaron bien, pero nosotros sabemos que ese no es el final. Bromeando con un chico universitario para explicarle qué es la resurrección, le digo, mira, la resurrección es como cuando en una película, en un cierto momento se acaba la película, pero tú te quedas desilusionado y dices, no, me voy porque aquí ya se acabó todo, te quedas con las ganas de más. Pero alguien viene y te dice, no, espérate, porque después de los créditos viene algo más.
Entonces, después de los 10 minutos de créditos, aparece otra escena, la escena de los postcréditos. Y no era exactamente el final. Pero si tú después de ver que empezaron a salir los créditos te fuiste, ya no viste que venía algo más después de lo que tú creías el final. La resurrección es esto, es lo que viene después de los créditos, aunque si el desenlace de la película terminó mal y aunque haya sido feo, al final de la película Jesús dice, hey, manténganse ahí. Después viene una sorpresa. Hay un imprevisto, algo que no se esperaban. Pero les prometo que aquí corto y ahora me muevo al Nuevo Testamento. Bueno, entonces ahora veamos solamente dos figuras del Nuevo Testamento. Uno que es un pobre cobrador de impuestos que se llama Leví. Es Mateo, el evangelista. Su vocación es extraordinariamente hermosa porque incluso Caravaggio se detiene a pintar en un cuadro esta maravillosa escena de su vocación, de la vocación de Mateo. Este recaudador de impuestos, que era un insatisfecho, yo la verdad no logro todavía explicarme la velocidad del Evangelio de Mateo. Jesús pasó, vio a un hombre sentado en el banco de recaudación de impuestos, a quien le dice, bien y sígueme. Mateo lo sigue, viene, se levanta inmediatamente y lo sigue. Aquí hay algo que no me cuadra, y es que hay demasiada velocidad en los hechos. Miren, muchas veces estamos así de insatisfechos, estamos esperando el clic, incluso sobre una pequeña señal. Pero vean que hay una enfermedad que se llama resignación. Y la resignación es eso que nos tiene eternamente insatisfechos. Si es verdad que nosotros no podemos evitar la insatisfacción de la vida, no tenemos que quitarnos de esperar algo en la vida, en nuestra insatisfacción. Algo que nos meta en pie, algo por lo cual valga la pena levantarse, algo por lo cual valga la pena dejarlo todo, algo por lo que valga la pena seguirlo, seguir a Cristo. Miren, si Mateo hubiera sido una persona resignada en su insatisfacción, no hubiera jamás hecho esa experiencia que hizo. Y no se hubiera hecho jamás el Mateo que era el Mateo que nosotros conocemos, santo. Vean que incluso en la satisfacción de nuestra vida se puede hacer algo cuando se vive de forma cristiana. Y luego hay un gran débil que en realidad era uno muy fuerte y era Pablo, Saulo, quien nos enseña que a veces se necesita que caigamos para que podamos ver. Hace algunos días, por el momento no recuerdo dónde lo dije, pero estoy seguro que ya lo había comentado en alguna parte. Es algo muy cruel porque, miren, nosotros tenemos una vida muy frenética. Nosotros corremos y para nosotros la cosa más importante es llegar, vencer, llegar a la meta. Y corremos velozmente. Imagínense que la vida empieza en el final allá de la iglesia y que tienen que correr hacia el altar y que cuando ustedes corren y llegan al altar, piensas que ya venciste, pero después llegas ahí y dices, ¿y entonces dónde está el gozo de esto? Entonces te regresas a buscar el sentido y luego vuelves a correr la meta y corres de un lado para otro hasta que no sucede algo y que mientras estás corriendo alguien
toma un zapato y te la avienta y te distrae, te hace caer a la tierra y hace que te lastimes una pierna. ¡Oh, qué dolor! ¡Qué fea esta caída! Esto que me ocasiona un dolor. Y que entonces ya no, y que más bien ahora para llegar al altar ya no puedes correr, que tienes que casi arrastrarte para poder llegar a la meta. Estoy obligado a tomar las cosas más lentamente. ¿Y saben qué pasa cuando uno se toma las cosas más lentamente? Nos acordamos que existen incluso los pasajes laterales o de las imágenes bellísimas que existen ustedes sobre estas bancas, con historias hermosas, con figuras extraordinarias, y que cuando uno va más lento se da cuenta de una vida que normalmente no podemos ver. El dolor a veces nos obliga a ir más lentos y a gustarnos de las cosas que antes no lográbamos gustarnos. Porque nos hemos hecho mal en la vida y no podemos correr más. Ir lento significa aprender a gustar. Y por desgracia tenemos que caer para entender esta cosa. Esto es Pablo. Pablo tiene que caerse del caballo para convertirse. Debe caerse para poder ver. Aunque si cuando se cae del caballo él se enciega, es porque él está aprendiendo a ver. Y después, cualquier momento después, él aprende a ver. La debilidad de nuestras caídas sirve para ir más despacio, para vivir, para ver que las cosas que tenemos que vencer. Dios nos ha dado una vida para gustarnos de todo aquello que hay en la vida y que uno puede quejarse de no haber visto una situación porque estábamos atentos a correr y a veces no nos damos cuenta que existe una persona a quien nosotros amamos. Pero cuando esta persona falta, entonces nos damos cuenta que realmente la amábamos. O de ciertas situaciones que nuestra vida, cuando estas situaciones terminan, nos damos cuenta que eso existía. Entonces, en la vida debemos ver también esas cosas que nos obligan a ir más lento. Esto es Pablo. Caer para ver. Pero permítanme finalizar con esta imagen, con la imagen más luminosa de la debilidad, la más hermosa, la celebración de la victoriosa debilidad. Es aquella que decíamos al inicio. Jesucristo en la cruz. ¿Saben lo que representa Jesús en la cruz? La debilidad que nos provoca más miedo. Porque Jesús representa el amor. Quien ama se hace vulnerable. Quien ama se hace vulnerable. Cristo decide de abrazar esta vulnerabilidad para demostrarnos que nos ama. Únicamente aceptando nuestra debilidad, nosotros podemos amar. Nosotros podemos ser felices únicamente si amamos. Pero para amar debemos exponernos a esta vulnerabilidad, a esta fragilidad. Y Jesús en la cruz es fundamentalmente esto. En la celebración de la debilidad, esa debilidad es la vulnerabilidad que viene del amor. Quien ama se hace vulnerable. Quien ama se hace vulnerable. Cristo decide de abrazar esta vulnerabilidad para demostrarnos que nos ama. Únicamente aceptando nuestra vulnerabilidad, nosotros podemos amar.
Nosotros podemos estar felices únicamente si amamos, pero para amar tenemos que exponernos a esta vulnerabilidad, a esta fragilidad. Jesús en la cruz es esto fundamentalmente, en la celebración de la debilidad, es esta vulnerabilidad que viene de quien ama. Si estás dispuesto a amar, prepárate, porque se sufre cuando se ama. Si no quieres sufrir, entonces no ames a ninguno, no ames nada, no ames jamás. No sufrirás, pero no serás jamás feliz. Y es una cosa extraña, pero la felicidad es siempre algo que se mezcla con nuestro sufrimiento. Porque bajar las defensas que nos permiten arrancar nuestras debilidades, y es por amor que a veces tú te encuentras herido por amar, es por amor que a veces tú te encuentras herido por una cosa, es por amor que a veces tú decides pasar toda la eternidad marcado como Jesús de las heridas de ese amor. Porque Él no se arrepiente de habernos amado así. Dice San Pablo, Cristo murió por nosotros cuando nosotros éramos aún sus enemigos. Esta es la noticia más hermosa del cristianismo. Es saber que somos amados así, con un amor así de grande, y que nosotros podemos ser felices únicamente cuando tendremos un amor así. Nadie tendrá un amor más grande que el amor de Jesús. Dar la vida por los propios amigos.